pagó el viaje de un viejo desconocido, y se encontró con sus dos hijas impresionantes. Mariana siempre había sido una persona con un corazón grande. No era rica, ni vivía rodeada de lujos, pero siempre encontraba formas de ayudar a los demás, aunque fuera con gestos pequeños. Ese día, como tantos otros, se dirigía a la estación de autobuses de su ciudad para regresar a su apartamento después de una larga jornada de trabajo. La estación estaba llena de gente, algunos esperando con impaciencia, otros con conversaciones animadas y algunos simplemente mirando el reloj, preocupados por no perder su transporte. Mientras caminaba entre la multitud, Mariana notó a un hombre mayor que parecía fuera de lugar. Estaba vestido con ropa sencilla, algo gastada por los años, y llevaba consigo una pequeña maleta. Sus manos temblaban ligeramente y su rostro mostraba una mezcla de preocupación y cansancio. Mariana no podía explicar exactamente por qué, pero algo en su expresión le llamó la atención. Era un rostro que parecía contar historias de muchos años vividos, de momentos difíciles, pero también de paciencia y esperanza. El anciano sostenía un pequeño sobre con dinero, y de vez en cuando miraba hacia el tablero de horarios del autobús, como calculando si tendría suficiente para comprar el boleto. Mariana se acercó un poco más, intentando no parecer entrometida, pero queriendo asegurarse de que estuviera bien. Escuchó cómo hablaba consigo mismo en voz baja, murmurando algunas palabras que no alcanzó a comprender del todo. Parecía nervioso, casi como si el simple acto de pagar un boleto fuera un desafío enorme para él. Mariana sintió una especie de impulso en su pecho. No sabía quién era aquel hombre, ni por qué estaba en esa situación, pero de alguna manera su corazón le decía que podía ayudarlo. Respiró hondo y se acercó con una sonrisa amable. «Disculpe, señor», dijo con suavidad. «Si quiere, puedo ayudarlo a pagar su viaje». El anciano levantó la mirada con sorpresa. Sus ojos, llenos de arrugas y experiencias, se iluminaron por un instante. «¿De verdad?», preguntó, con un hilo de voz que apenas podía sostener. «No, no quiero causarle problemas». Mariana negó con la cabeza. «No es ningún problema. No espero nada a cambio. Solo quiero asegurarme de que pueda viajar tranquilo». El anciano tardó unos segundos en procesar lo que había escuchado. Luego, lentamente, asintió, casi incrédulo. Mariana sacó su billetera, pagó el boleto y lo entregó al hombre. Él tomó el billete con manos temblorosas y lo sostuvo por un momento como si fuera un tesoro. «Gracias», dijo con un hilo de voz, mirando a Mariana con una gratitud que iba mucho más allá de las palabras. Mariana sonrió, sintiendo una calidez especial en el corazón. Era increíble cómo un pequeño gesto podía hacer que alguien se sintiera visto y valorado. Después de asegurarse de que el anciano subiera al autobús sin problemas, Mariana se despidió con un gesto amistoso y regresó a su rutina diaria, pensando que tal vez nunca volvería a verlo. Sin embargo, ese pensamiento no le quitaba la sensación de satisfacción que sentía. En los días siguientes, Mariana no podía dejar de recordar aquel encuentro. Cada vez que pensaba en el anciano, se preguntaba a dónde se dirigía, quién era y qué historias habría vivido. Su curiosidad crecía, pero también sentía una conexión extraña, como si aquel encuentro hubiera dejado una huella invisible en su vida. Unos días más tarde, mientras revisaba su correo electrónico, Mariana encontró un mensaje inesperado. Venía de una dirección desconocida, y en el asunto solo decía, «Gracias por su generosidad». Al abrirlo, vio un texto breve pero muy sentido. El anciano le contaba que había llegado a su destino sin problemas y que su gesto había significado mucho para él. Incluso mencionaba que le gustaría invitarla a conocer más sobre su vida, como una forma de mostrarle su gratitud y compartir historias que no solía contar a cualquiera. Mariana sintió una mezcla de sorpresa y emoción. Nunca había imaginado que un acto tan pequeño podría generar una invitación tan especial. Pensó en todas las historias que aquel hombre debía tener y como un simple boleto había sido el inicio de algo que podría ser memorable.
Después de unos minutos de reflexión, decidió responder, aceptando la invitación con entusiasmo y un poco de curiosidad nerviosa. Mientras esperaba la respuesta, Mariana comenzó a imaginar cómo sería conocer al anciano más a fondo. Se preguntaba sobre su familia, sus experiencias y los lugares que había visitado a lo largo de los años. Sentía que estaba a punto de entrar en un mundo completamente diferente al suyo, lleno de historias, aprendizajes y recuerdos que solo alguien de su edad podría haber acumulado. Cuando finalmente recibió la confirmación, Mariana se sintió emocionada. El mensaje decía que estaría encantado de recibirla y que había planeado mostrarle algunos lugares importantes para él. Además, le mencionaba que sus hijas también estarían allí, aunque no detallaba mucho sobre ellas. Esto despertó aún más la curiosidad de Mariana, preguntándose qué tipo de personas serían y cómo sería su encuentro. El día del viaje llegó rápidamente. Mariana se levantó temprano, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Tenía una mezcla de emoción y nerviosismo, sin saber exactamente qué esperar. Empacó algunas cosas sencillas, como ropa cómoda, una libreta para tomar notas sobre lo que pudiera aprender y una cámara para capturar momentos especiales. Mientras se dirigía a la estación de autobuses, su mente no dejaba de imaginar posibles escenarios, conversaciones y descubrimientos. Al llegar, Mariana encontró al anciano esperándola en la salida. Don Ernesto, como luego se presentó, tenía una sonrisa cálida y un brillo en los ojos que transmitía bondad y experiencia. No parecía un hombre común, había algo en su porte y su mirada que inspiraba respeto y confianza. Mariana se sintió inmediatamente cómoda, como si ya lo conociera de alguna manera. Bienvenida, Mariana, dijo don Ernesto, extendiendo la mano. Gracias por aceptar mi invitación. Significa mucho para mí. Mariana le devolvió la sonrisa, sintiendo que estaba comenzando una aventura que no esperaba. Lo que no sabía era que este viaje no solo le permitiría conocer a don Ernesto y escuchar sus historias, sino que también la conectaría con personas que cambiarían su vida de formas que nunca había imaginado. El autobús comenzó a moverse, y Mariana miró por la ventana mientras la ciudad quedaba atrás. Cada kilómetro que avanzaban parecía acercarla no solo a un destino físico, sino a un encuentro que transformaría su perspectiva sobre la vida, la generosidad y las conexiones humanas. Mientras pensaba en ello, no podía evitar sentir que aquel gesto simple de pagar un boleto había sido el primer paso de una historia mucho más grande que apenas comenzaba. Mariana se acomodó en el asiento del autobús, tratando de calmar la mezcla de nervios y emoción que sentía. Cada tanto, miraba por la ventana, observando cómo los edificios y las calles de su ciudad quedaban atrás mientras el paisaje cambiaba lentamente a campos, colinas y pequeños pueblos. La idea de lo que la esperaba la llenaba de curiosidad. Don Ernesto le había hablado de sus hijas, pero no le había dado detalles. No sabía si eran jóvenes o adultas, qué tipo de personalidad tendrían, ni cómo sería su encuentro. El viaje transcurría con tranquilidad. Don Ernesto hablaba de manera pausada, contándole a Mariana algunas anécdotas sobre los lugares que estaban dejando atrás. Hablaba de su infancia, de los trabajos que había tenido y de la importancia de la generosidad en su vida. Mariana escuchaba con atención, maravillada por la forma en que sus palabras transmitían experiencia y calidez. Era como si cada frase tuviera un pequeño consejo escondido, enseñándole sobre paciencia, respeto y cómo un acto de bondad podía multiplicarse de maneras inesperadas. Mientras el paisaje cambiaba, Mariana comenzó a sentir una conexión más profunda con don Ernesto. Aunque solo se conocían desde hacía unos días, había algo en el que la hacía sentir como si se encontrara con un familiar distante o con un amigo de toda la vida. Era curioso cómo un gesto tan simple, como pagar un boleto de autobús, podía crear la base para una relación tan especial. Mariana pensó en todas las veces que había ayudado a alguien sin esperar nada, y cómo ahora ese pequeño acto había generado algo mucho más grande. Después de unas horas, el autobús llegó a un pueblo pintoresco, con calles estrechas y casas de colores vivos.
Don Ernesto le explicó que aquel lugar era muy importante para él, ya que allí había vivido gran parte de su vida y había criado a sus hijas. Mariana sentía que cada paso que daba en ese pueblo la acercaba a un mundo lleno de historias y recuerdos. La emoción crecía mientras caminaban por las calles empedradas, pasando por tiendas pequeñas, cafeterías acogedoras y plazas donde los niños jugaban libremente. Finalmente, llegaron a una casa modesta pero muy acogedora. La fachada estaba decorada con plantas y flores que parecían reflejar el cariño de quienes vivían allí. Don Ernesto abrió la puerta y Mariana fue recibida por un aroma agradable, mezcla de pan recién horneado y flores frescas. En la sala, dos jóvenes la esperaban. Mariana se sorprendió de inmediato, eran las hijas de don Ernesto, y tenían un brillo en los ojos que reflejaba inteligencia, alegría y calidez. Mariana, estas son mis hijas, Valeria y Camila, presentó don Ernesto con orgullo. Estoy seguro de que se llevarán muy bien. Valeria y Camila se acercaron sonriendo, y Mariana sintió una conexión inmediata. Ambas eran encantadoras y amables, y aunque al principio hubo un breve momento de timidez, la conversación comenzó a fluir con naturalidad. Mariana se sorprendió de cuánto tenían en común, intereses, pasatiempos y hasta el sentido del humor. Era como si se conocieran desde siempre, y la sensación de comodidad crecía con cada palabra. El tiempo pasó rápidamente mientras compartían historias y risas. Mariana escuchaba atentamente las anécdotas de Valeria y Camila sobre su infancia, sus estudios y sus experiencias recientes. Aprendió sobre sus sueños, sus desafíos y cómo habían aprendido a superar obstáculos con determinación y optimismo. Mariana no podía evitar sentirse inspirada por la fuerza y la alegría de estas jóvenes que, a pesar de todo lo vivido, mantenían una mirada positiva hacia la vida. Don Ernesto observaba la escena con satisfacción. Era evidente que su generosidad había generado algo hermoso, no solo había ayudado a Mariana en un momento de necesidad, sino que también había creado un vínculo inesperado entre personas que, de otra manera, nunca se habrían conocido. Mariana se dio cuenta de que la vida tenía formas sorprendentes de recompensar los gestos de bondad, y que a veces las conexiones más valiosas surgían de situaciones simples y espontáneas. Más tarde, don Ernesto invitó a Mariana y a sus hijas a dar un paseo por los alrededores del pueblo. Caminaron por senderos rodeados de árboles, escuchando el canto de los pájaros y disfrutando del aire fresco. Mariana se sentía en paz, como si el tiempo se hubiera detenido solo para permitirles disfrutar de aquel momento. Las conversaciones continuaban, mezclando historias del pasado con planes y sueños para el futuro. Mariana descubrió que Valeria y Camila tenían personalidades complementarias. Valeria era más extrovertida y aventurera, mientras que Camila era reflexiva y observadora. Ambas, sin embargo, compartían una bondad y una curiosidad por la vida que resonaban con Mariana. En un momento, se sentaron cerca de un pequeño lago que reflejaba el cielo azul. Mariana observó a don Ernesto mientras hablaba con sus hijas y se dio cuenta de que aquel hombre había construido algo más allá de lo material, una familia unida por valores, respeto y amor. Sentía una profunda admiración por él y también un agradecimiento silencioso por haber tenido la oportunidad de formar parte de ese momento. La tarde pasó entre risas, conversaciones y silencios cómodos que no necesitaban explicación. Mariana comprendió que lo más valioso de aquel encuentro no era solo conocer a don Ernesto o sus hijas, sino compartir un espacio de autenticidad, donde cada persona podía ser ella misma sin máscaras ni pretensiones. Era un sentimiento de pertenencia y conexión que no se encuentra todos los días, y Mariana lo valoraba profundamente. Cuando regresaron a la casa, don Ernesto preparó una merienda sencilla pero deliciosa. Sentados alrededor de la mesa, continuaron compartiendo historias, y Mariana notó que la relación con Valeria y Camila se fortalecía con cada palabra. No era solo curiosidad por conocerlas, había un genuino interés por aprender de ellas, entender sus experiencias y disfrutar de su compañía. Mariana sintió que aquel viaje no solo la acercaba a un lugar físico, sino también a un nuevo mundo de relaciones humanas significativas.
Al caer la noche, Mariana se retiró a la habitación que le habían preparado. Antes de dormir, reflexionó sobre lo que había vivido ese día, la sorpresa de conocer a las hijas de don Ernesto, la calidez de su acogida, la profundidad de las conversaciones y la sensación de conexión que la llenaba de alegría. Comprendió que su vida había cambiado de una manera sutil pero significativa, y que todo había comenzado con un simple acto de bondad hacia un desconocido. Mariana se durmió con una sonrisa, anticipando lo que vendría al día siguiente. No podía imaginar todas las experiencias que aún le esperaban, ni cómo aquel gesto inicial continuaría transformando su vida. Lo que sí sabía era que la generosidad tenía un poder inmenso, capaz de crear vínculos inesperados, abrir puertas a nuevas amistades y mostrar que, a veces, los encuentros más significativos ocurren cuando menos se esperan. Al día siguiente, Mariana despertó con el canto de los pájaros que entraban por la ventana de la habitación que le habían preparado. Se levantó despacio, con la sensación de emoción y curiosidad por lo que el día le traería. El sol brillaba intensamente, iluminando las paredes de la casa y llenando la estancia de calidez. Mientras se vestía, pensaba en la noche anterior. La conversación con Valeria y Camila había sido fascinante, llena de risas y momentos de reflexión. Sin embargo, algo en su interior le decía que ese día sería aún más especial, y que descubriría aspectos de la vida de don Ernesto y sus hijas que no esperaba. Cuando bajó a la cocina, encontró a don Ernesto ya preparando el desayuno. El aroma del café recién hecho y del pan tostado llenaba la habitación, haciendo que Mariana se sintiera acogida. Valeria y Camila estaban sentadas en la mesa, revisando algunos documentos y sonriendo entre ellas. Al verla entrar, ambas se levantaron y la saludaron con entusiasmo. «Buenos días, Mariana», dijo Camila. «Hoy queremos mostrarte algo que nos emociona mucho». Mariana sonrió, intrigada. «¿Qué es?», preguntó. Valeria intervino con un brillo en los ojos. «Es una sorpresa, pero te prometo que te va a gustar. Solo necesitas confiar en nosotros». Después de desayunar, don Ernesto le sugirió un paseo por el centro histórico del pueblo. Mariana aceptó, emocionada por la idea de explorar más y conocer la vida cotidiana de aquel lugar tan especial para él y su familia. Mientras caminaban, Mariana comenzó a notar detalles que le llamaban la atención: las casas de colores vivos, los mercados con frutas y verduras frescas, y la forma en que los vecinos se saludaban con cercanía y amabilidad. Era un ambiente diferente al de su ciudad, más tranquilo y auténtico. Al llegar a una pequeña plaza, Valeria y Camila se detuvieron frente a una antigua librería. Mariana las miró, curiosa. «¿Vamos a entrar?», preguntó. «Sí», respondió Valeria. «Este lugar es importante para nosotras, y creemos que también será especial para ti». Dentro de la librería, el aroma de libros viejos y nuevos llenaba el aire. Mariana se sintió fascinada por los estantes llenos de historias, cada uno con un pasado diferente, cada libro con secretos y aprendizajes. Mientras caminaban entre los pasillos, Camila le explicó que ese lugar había sido donde su familia había pasado muchas tardes leyendo, aprendiendo y compartiendo ideas. Era un refugio de creatividad y conocimiento, y Mariana comprendió de inmediato por qué lo consideraban tan especial. «Queremos mostrarte algo más», dijo Valeria, guiándola hacia un rincón del fondo. «Allí guardamos algunos recuerdos importantes de nuestra familia». Mariana miró con atención mientras Valeria y Camila abrían una pequeña caja llena de fotografías y objetos antiguos. Había imágenes de don Ernesto con su familia, fotos de viajes, cartas y pequeños recuerdos que contaban historias de esfuerzo, amor y dedicación. Mariana se sintió conmovida al ver cómo cada objeto tenía un significado profundo y cómo sus nuevas amigas compartían con ella partes de su vida con total sinceridad. «Cada cosa aquí tiene un significado», explicó Camila. «Nos recuerda de dónde venimos y lo que hemos aprendido. Queremos que tú también formes parte de esto». Mariana sonrió, emocionada. «Es increíble cómo un lugar puede guardar tantas historias».
Gracias por compartirlo conmigo. Mientras seguían explorando la librería, Mariana comenzó a notar que había algo en la mirada de las hijas de don Ernesto que parecía esperar una reacción de su parte. De repente, Valeria sacó un sobre y se lo entregó a Mariana. Esto es para ti, dijo. Don Ernesto y nosotras pensamos que es importante que lo veas. Mariana lo abrió con cuidado. Dentro había varias cartas y fotografías antiguas, pero lo que llamó más su atención fue una carta dirigida específicamente a ella. La leyó lentamente, descubriendo que don Ernesto le contaba más detalles sobre su vida, sus desafíos y cómo la generosidad de Mariana había tenido un impacto inesperado. La carta mencionaba también la historia de sus hijas, explicando cómo cada una había enfrentado dificultades y cómo habían aprendido a valorar la bondad y el apoyo de los demás. Mientras Mariana leía, comenzó a sentir una mezcla de emociones, sorpresa, admiración y un leve nerviosismo. Comprendió que lo que había comenzado como un simple gesto hacia un desconocido había abierto una puerta hacia un mundo mucho más grande y profundo de lo que jamás imaginó. La generosidad, pensó, tenía un poder inmenso, no solo ayudaba a otros, sino que también creaba conexiones que podían transformar vidas. No sabíamos cómo decírtelo directamente, explicó Valeria. Queríamos que lo descubrieras por ti misma. Mariana levantó la vista, con los ojos brillantes. Es mucho más de lo que esperaba, dijo. No imaginé que un pequeño acto pudiera tener tanto significado. Camila sonrió, tomando la mano de Mariana por un momento. A veces las cosas más pequeñas son las que cambian todo. Lo que hiciste por nuestro padre, nos mostró que todavía existen personas que creen en la bondad sin esperar nada a cambio. Eso nos inspiró a compartir nuestra historia contigo. El día continuó con más sorpresas. Las hijas de don Ernesto llevaron a Mariana a conocer lugares que habían marcado su infancia, parques donde solían jugar, una pequeña plaza donde aprendieron a andar en bicicleta, y una antigua cafetería donde pasaban tardes leyendo y conversando. Mariana se dio cuenta de que cada lugar estaba impregnado de recuerdos, de risas, de aprendizajes y de momentos que habían formado la base de la familia. Mientras caminaban, Mariana comenzó a notar que no todo era perfecto en la vida de don Ernesto y sus hijas. Había historias de dificultades económicas, de desafíos personales y de momentos de incertidumbre que habían enfrentado con coraje y resiliencia. Mariana sintió admiración por la forma en que habían manejado cada situación, transformando obstáculos en oportunidades para aprender y crecer. Al llegar al atardecer, se sentaron en un banco frente a un lago cercano. El cielo se teñía de tonos naranjas y rosas, reflejándose en el agua tranquila. Mariana respiró profundamente, sintiendo que aquel día había cambiado algo en su interior. No solo había conocido más sobre don Ernesto y sus hijas, sino que también había descubierto cómo la generosidad y la apertura podían abrir puertas a nuevas relaciones y experiencias significativas. Don Ernesto se acercó y puso una mano sobre el hombro de Mariana. Estoy muy agradecido por lo que hiciste, dijo con sinceridad. No solo ayudaste a un hombre mayor, sino que también nos recordaste a todos la importancia de la bondad. Lo que parecía un gesto simple, en realidad creó un vínculo que no tiene precio. Mariana se sintió conmovida. No esperaba nada a cambio, dijo. Solo quería ayudar. Pero ahora entiendo que incluso un pequeño gesto puede generar algo mucho más grande. Valeria y Camila se unieron a la conversación, compartiendo cómo su relación con Mariana les hacía sentir que su familia se había expandido de una manera inesperada. Mariana comprendió que ese vínculo no solo se trataba de gratitud, sino de una verdadera conexión humana basada en respeto, interés y afecto. Al caer la noche, regresaron a la casa y compartieron una cena sencilla pero llena de risas y conversaciones. Mariana se dio cuenta de que estaba aprendiendo más de la vida en un solo día que en muchas semanas de su rutina habitual. Cada historia, cada anécdota y cada momento compartido la hacía sentir parte de algo más grande, algo que iba más allá de lo cotidiano. Antes de dormir, Mariana reflexionó sobre todo lo vivido ese día.
Se dio cuenta de que la vida tenía maneras inesperadas de recompensar la bondad, a veces no con objetos materiales, sino con experiencias, relaciones y recuerdos que permanecen para siempre. Comprendió también que cada persona que conocemos puede enseñarnos algo valioso, y que incluso los encuentros más breves pueden cambiar nuestra perspectiva y enriquecer nuestra vida de maneras profundas. Mariana se durmió con una mezcla de emociones, alegría, gratitud y anticipación. Sabía que todavía había mucho por descubrir, que la historia no había terminado y que el viaje apenas comenzaba. Lo que había aprendido ese día le mostró que la vida estaba llena de sorpresas, y que la generosidad, la apertura y la conexión humana podían llevarnos a lugares y experiencias que nunca imaginamos. Al amanecer del cuarto día, Mariana despertó con un sentimiento de anticipación que no podía ignorar. Sabía que ese día sería especial, diferente a los anteriores. Don Ernesto había insinuado la noche anterior que tenía algo importante que mostrarle, algo que involucraba a sus hijas y que de alguna manera completaría la historia que había comenzado con aquel gesto de bondad en la estación de autobuses. Mariana, aún con sueño, se levantó y se asomó por la ventana. El cielo estaba despejado, con rayos de sol que iluminaban el pueblo y reflejaban un brillo cálido sobre las casas y los árboles. Respiró profundamente, tratando de absorber la calma y la energía que el paisaje transmitía. En la cocina, Valeria y Camila ya estaban preparando un desayuno ligero. Mariana se unió a ellas y comenzaron a conversar animadamente, como si se conocieran de toda la vida. Sin embargo, Mariana notó que había un cierto nerviosismo en la manera en que las hijas de don Ernesto se movían y se miraban entre sí. Era como si esperaran un momento crucial para revelar algo importante. Mariana sintió curiosidad y un poco de ansiedad, algo grande estaba por suceder, y ella sería testigo de ello. Después del desayuno, don Ernesto le sugirió un paseo por un sendero que conducía a una zona montañosa cercana. Mariana aceptó con entusiasmo, intrigada por lo que encontrarían allí. Mientras caminaban, Valeria comenzó a contarle historias sobre su infancia en esas montañas, juegos, pequeñas aventuras y secretos que solo ellas conocían. Mariana escuchaba atentamente, disfrutando cada detalle, pero también sintiendo que la conversación tenía un propósito más profundo, preparar el terreno para lo que vendría. A medida que ascendían por el sendero, el paisaje se volvía más impresionante. Los árboles altos ofrecían sombra, el aire era fresco y limpio, y se escuchaba el murmullo de un arroyo cercano. Mariana no podía dejar de admirar la belleza natural del lugar, pero su mente estaba concentrada en lo que las hijas de don Ernesto parecían estar preparando. Había algo en sus sonrisas y en sus gestos que sugería que el clímax de la historia estaba cerca. Finalmente, llegaron a una pequeña terraza con vista a un valle amplio y verde. Don Ernesto se detuvo y pidió a Mariana que cerrara los ojos por un momento. Mariana obedeció, sintiendo un cosquilleo de emoción y curiosidad. Mientras permanecía con los ojos cerrados, escuchó pasos y risas detrás de ella, y luego una voz familiar: «Puedes abrir los ojos ahora». Cuando Mariana abrió los ojos, lo que vio la dejó sin aliento. Frente a ella estaban Valeria y Camila, vestidas de manera elegante pero natural, con una sonrisa que irradiaba alegría y emoción. Había preparado un pequeño montaje de fotografías y recuerdos, mostrando los momentos más importantes de sus vidas junto a don Ernesto. Cada imagen, cada objeto, cada detalle parecía contar una historia de esfuerzo, amor y aprendizaje. Mariana sintió cómo su corazón se aceleraba. Estaba presenciando un acto de gratitud y generosidad que iba más allá de lo que jamás imaginó. Don Ernesto se acercó a Mariana y le tomó la mano. «Todo esto es gracias a ti», dijo con voz firme pero cálida. «Lo que hiciste aquel día en la estación no solo ayudó a un hombre mayor, abrió la puerta a una conexión que nos recuerda la importancia de la bondad y la generosidad. Queremos que veas cómo tu gesto impactó nuestras vidas». Mariana se sintió profundamente conmovida. Las palabras de don Ernesto no solo eran sinceras, sino que transmitían un sentimiento que iba más allá de la gratitud.
Había un reconocimiento del valor de su acto y la manera en que había creado un efecto dominó de positividad y amor. Mariana comprendió que lo que había comenzado como un gesto espontáneo ahora formaba parte de una historia más grande, una historia de transformación, unión y afecto. Mientras observaba el montaje, Mariana comenzó a notar pequeños detalles que revelaban las dificultades que don Ernesto y sus hijas habían enfrentado, cartas de apoyo durante momentos difíciles, fotografías de celebraciones familiares después de superar obstáculos y recuerdos de experiencias que los habían fortalecido. Cada imagen contaba una historia de perseverancia y resiliencia, y Mariana comprendió que su encuentro con ellos había llegado en un momento clave de sus vidas. Valeria tomó la palabra y explicó cómo la generosidad de Mariana les había recordado la importancia de confiar en los demás y de mantener la esperanza incluso en los momentos más complicados. A veces pensamos que nuestras acciones no tienen un gran impacto, dijo, pero tu gesto nos enseñó que incluso lo más pequeño puede cambiar todo. Mariana se dio cuenta de que lo que había hecho sin esperar nada a cambio había inspirado a estas jóvenes a valorar la bondad y a abrirse al mundo con un corazón más grande. Camila añadió con una sonrisa, también queríamos que supieras que tu visita nos hizo recordar cuánto podemos aprender de cada persona que llega a nuestra vida. No solo tú nos has enseñado algo, nosotros también queremos compartir nuestra historia contigo, porque tu presencia ha añadido un capítulo importante a nuestras vidas. Mariana sintió una mezcla de sorpresa, gratitud y emoción. Comprendió que lo que estaba viviendo no era un simple encuentro, sino un momento decisivo que cambiaría su perspectiva sobre la vida, las relaciones humanas y el poder de los gestos sinceros. Cada palabra, cada sonrisa y cada mirada reforzaban la sensación de que estaba presenciando algo único y transformador. Después de unos minutos en silencio, contemplando la belleza del valle y absorbiendo la magnitud del momento, don Ernesto sugirió que caminaran un poco más. A medida que avanzaban, Mariana comenzó a notar la cercanía emocional entre todos ellos, había confianza, respeto y afecto genuino. Las hijas de don Ernesto compartían historias más personales, incluyendo sueños que aún tenían por cumplir y retos que habían superado juntas. Mariana se dio cuenta de que este viaje no solo le permitía conocer a la familia, sino también aprender sobre la importancia de la resiliencia, la empatía y la conexión humana. Al llegar a un pequeño claro, don Ernesto reveló el motivo final de la excursión. Había preparado un mural de fotos y recuerdos en una pared natural, con imágenes que mostraban momentos de su vida, la infancia de sus hijas, viajes familiares y eventos importantes. Mariana se acercó lentamente, sin poder ocultar la emoción que sentía. Cada fotografía estaba acompañada de notas y mensajes que reflejaban amor, gratitud y reflexión. Mariana comprendió que todo aquello era un homenaje a la vida, a la familia y a los gestos de bondad que habían marcado la historia de esa familia. Esto es nuestro regalo para ti, dijo don Ernesto. Queremos que sepas que tu acción fue el inicio de algo mucho más grande. Nos mostró que incluso un gesto pequeño puede sembrar conexiones duraderas y recuerdos imborrables. Mariana no podía contener las lágrimas. Se sintió profundamente conmovida por la magnitud de lo que estaba viendo y experimentando. Cada detalle del mural, cada palabra escrita, cada imagen capturaba la esencia de la gratitud, la generosidad y el poder de los vínculos humanos. Mariana comprendió que ese momento era un clímax no solo en su viaje, sino también en su vida. Había presenciado cómo una acción desinteresada podía transformar la realidad de otras personas de manera significativa y hermosa. Valeria y Camila se acercaron y abrazaron a Mariana, compartiendo un instante de afecto y reconocimiento mutuo. Mariana sintió que pertenecía a algo más grande que ella misma, que su gesto había generado un efecto positivo que trascendía su propia comprensión. El clímax emocional de la historia estaba en ese instante, el encuentro entre generosidad y gratitud, entre acción y consecuencia, entre el corazón de Mariana y la vida de la familia que había conocido. Mientras se retiraban del mural y caminaban de regreso hacia la casa, Mariana reflexionó sobre todo lo vivido.
Se dio cuenta de que la vida estaba llena de oportunidades para crear conexiones significativas y que a veces los momentos más importantes surgían de situaciones inesperadas. Su viaje, que comenzó como un simple gesto hacia un desconocido, se había transformado en una experiencia que le enseñaba sobre el poder de la empatía, la generosidad y la confianza en los demás. Al llegar a la casa, don Ernesto propuso una última actividad para cerrar el día, una pequeña reunión alrededor de la chimenea, compartiendo historias de momentos que habían marcado sus vidas. Mariana escuchó atentamente, comprendiendo que cada anécdota tenía un valor único, y que todo lo que había experimentado hasta ese momento no era coincidencia, sino el resultado de la conexión genuina que se había formado entre ellos. La noche terminó con risas, conversaciones profundas y una sensación de plenitud que Mariana no había experimentado antes. Se retiró a su habitación con el corazón lleno de gratitud y emoción, consciente de que ese día representaba el clímax de su historia, el momento en que su acto de bondad había desencadenado una serie de eventos que cambiaron la vida de todos los involucrados, incluyendo la suya. Mientras cerraba los ojos para dormir, Mariana comprendió que los gestos sinceros, aunque pequeños, podían generar un impacto profundo y duradero. El clímax de su experiencia le había enseñado que la vida recompensa la generosidad con conexiones significativas, recuerdos imborrables y momentos que transforman la manera en que vemos el mundo y a las personas que nos rodean. La parte 4 se centra en el clímax emocional. Mariana descubre la magnitud del y el último día del viaje amaneció con un aire de tranquilidad y nostalgia mezclados en el corazón de Mariana. A pesar de la emoción de los días anteriores, hoy sentía un ligero peso en el pecho. Se acercaba el momento de despedirse de don Ernesto, Valeria y Camila. Sabía que había vivido experiencias que recordarían para siempre, pero también comprendía que la vida continuaba y que era hora de regresar a su rutina diaria. Aún así, la anticipación por ese último encuentro la llenaba de curiosidad y gratitud. Mariana bajó a la cocina y encontró a la familia preparando el desayuno, como en los días anteriores. La atmósfera era cálida y llena de risas, pero había un silencio respetuoso que indicaba que todos compartían un sentimiento similar, la conciencia de que aquel día marcaba un cierre importante. Valeria y Camila saludaron a Mariana con abrazos largos y genuinos. «Te vamos a extrañar mucho», dijo Valeria con una sonrisa que reflejaba sinceridad. «Estos días contigo han sido increíbles». «Lo mismo digo», respondió Mariana, sintiendo que su voz temblaba ligeramente. «Nunca imaginé que un viaje así pudiera dejarme tantos recuerdos y aprendizajes». Don Ernesto se unió a la conversación con una mirada llena de gratitud. «Mariana, quiero que sepas que estos días no solo han sido especiales para nosotras, sino también para mí. Tu generosidad abrió puertas que ni yo mismo imaginaba. Nos has recordado que la bondad siempre encuentra su camino y que a veces los encuentros más inesperados terminan siendo los más valiosos». Tras el desayuno, decidieron dar un paseo por los alrededores del pueblo, esta vez caminando sin rumbo fijo, solo disfrutando del paisaje y la compañía mutua. Cada paso parecía cargado de recuerdos, el aroma de las flores silvestres, el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles creaban un ambiente perfecto para reflexionar sobre lo vivido. Mariana sentía que cada instante tenía un significado especial, como si el tiempo se hubiera ralentizado para permitirles absorber plenamente la importancia de su conexión. Durante el paseo, Valeria compartió historias más íntimas sobre su infancia y cómo las dificultades habían moldeado su carácter. Habló de momentos de miedo, de inseguridad y de retos que parecían imposibles, y cómo, gracias al apoyo de su familia y al valor de la generosidad, habían aprendido a salir adelante. Mariana escuchaba con atención, comprendiendo que la historia de cada persona estaba llena de matices que a menudo solo se podían descubrir acercándose de manera sincera y abierta. Camila, por su parte, relató experiencias relacionadas con decisiones difíciles que había tenido que tomar en su vida reciente, decisiones que no siempre eran fáciles pero que la habían ayudado a crecer. Mariana se sorprendió de la madurez de sus reflexiones y de la claridad con la que expresaba sus sentimientos. Sintió una profunda admiración y respeto,
entendiendo que conocer la vida de otros podía enseñarnos tanto o más que nuestras propias experiencias. Al terminar el paseo, regresaron a la casa para empacar y prepararse para la despedida. Cada gesto, cada palabra y cada mirada parecían cargados de significado. Mariana ayudó a colocar algunas cosas en su mochila mientras reflexionaba sobre lo que estos días le habían enseñado, la importancia de la generosidad, de la apertura y de la conexión humana genuina. Comprendió que un simple acto, como pagar el boleto de un desconocido, podía desencadenar una cadena de eventos que transformaba vidas de manera profunda y duradera. Antes de partir, don Ernesto llevó a Mariana al pequeño jardín de la casa. Allí había un árbol que él y sus hijas habían plantado hacía años y ahora les ofrecía un lugar tranquilo para despedirse. Mariana, dijo don Ernesto, poniendo una mano sobre su hombro, quiero que recuerdes siempre que la vida se construye con gestos pequeños y sinceros. Lo que hiciste por mí y por mi familia ha dejado una huella que nunca olvidaremos. Espero que sigas llevando esa bondad a donde vayas. Mariana sintió un nudo en la garganta y lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Nunca imaginé que algo tan simple pudiera significar tanto, respondió. Ustedes me enseñaron que cada acción, por pequeña que parezca, puede tener un impacto enorme en la vida de los demás. Valeria y Camila se acercaron, rodeando a Mariana en un abrazo grupal. Prométenos que seguirás siendo así de generosa con otras personas, dijo Camila. El mundo necesita más corazones como el tuyo. Lo prometo, dijo Mariana, sintiendo que su corazón se llenaba de calidez y satisfacción. Este viaje ha cambiado mi forma de ver la vida y me ha enseñado que ayudar no es solo dar, sino también conectar y aprender de los demás. Tras los abrazos y palabras sinceras, Mariana se despidió de la familia y se dirigió a la estación de autobuses. Mientras caminaba, miró por última vez la casa, el jardín y el árbol que don Ernesto le había mostrado. Cada detalle parecía impregnado de recuerdos y aprendizajes que llevaría consigo para siempre. Mientras subía al autobús, sintió que regresaba a su vida cotidiana, pero con una nueva perspectiva y una sensación de plenitud que no había experimentado antes. Durante el viaje de regreso, Mariana reflexionó sobre todo lo vivido. Recordó cada momento, el primer encuentro con don Ernesto en la estación, la sorpresa de conocer a sus hijas, las historias compartidas, el clímax emocional en el mural y ahora esta despedida llena de gratitud. Comprendió que la vida estaba llena de oportunidades para generar cambios positivos y que cada acción, por pequeña que pareciera, podía tener un efecto multiplicador en la vida de otros. Pensó en cómo muchas personas pasan por la vida sin darse cuenta del poder de la bondad, y sintió una profunda gratitud por haber tenido la oportunidad de experimentar algo tan transformador. Mariana comprendió que las conexiones humanas eran un tesoro invaluable, y que a veces los encuentros más inesperados podían convertirse en los más significativos. Al llegar a su ciudad, Mariana sintió un ligero choque entre la rutina cotidiana y la experiencia que acababa de vivir. Todo parecía igual en apariencia, pero ella había cambiado por dentro. Cada sonido, cada calle y cada rostro le recordaban que la vida ofrecía infinitas oportunidades para generar bondad y aprendizaje. Mariana decidió que no dejaría que esa experiencia se quedara solo en su memoria, quería seguir ayudando, seguir conectando y seguir aprendiendo de cada persona que conociera. Esa noche, Mariana se sentó frente a su escritorio, sacó una libreta y comenzó a escribir sobre su viaje. Registró cada detalle, las conversaciones con don Ernesto y sus hijas, los lugares que visitaron, las emociones que sintió y, sobre todo, las lecciones que aprendió. Mientras escribía, comprendió que la vida era una serie de actos pequeños que, cuando se combinaban con sinceridad y empatía, podían crear historias inolvidables. Días después, Mariana comenzó a compartir su experiencia con amigos y conocidos, no para presumir, sino para inspirar. Hablaba de cómo un simple gesto de generosidad había abierto puertas inesperadas y generado vínculos profundos. La historia no solo hablaba de ella, sino de la familia que había conocido y de la manera en que la bondad podía transformar vidas.
Cada persona que escuchaba su relato se sentía motivada a actuar con más empatía, y Mariana comprendió que su experiencia podía ser un ejemplo del poder de los pequeños actos de amor y generosidad. Con el tiempo, Mariana mantuvo contacto con don Ernesto, Valeria y Camila. Intercambiaban mensajes, llamadas y fotografías, compartiendo logros, momentos importantes y recuerdos. Mariana se dio cuenta de que las conexiones humanas no se limitaban a un momento o a un lugar, podían crecer y fortalecerse con el tiempo, siempre que hubiera interés, respeto y cariño genuino. La historia de Mariana, don Ernesto y sus hijas se convirtió en un recuerdo imborrable en su vida, pero también en un recordatorio constante de que cada persona que conocemos puede enseñarnos algo valioso. Mariana aprendió que la generosidad no se mide por el tamaño del acto, sino por la sinceridad con la que se realiza, y que los vínculos más significativos surgen cuando abrimos nuestro corazón sin esperar nada a cambio. Años después, Mariana recordaba aquel viaje con una sonrisa. Sabía que su vida había cambiado para siempre gracias a un momento de bondad y a la oportunidad de conocer a personas que la inspiraron y la enseñaron a valorar la vida desde otra perspectiva. Comprendió que las experiencias más importantes no siempre eran las planeadas, sino aquellas que surgían de manera inesperada y que nos desafiaban a ser mejores personas. Al mirar atrás, Mariana se dio cuenta de que aquel gesto simple, pagar el viaje de un anciano desconocido, había generado una cadena de eventos que la enseñó sobre generosidad, empatía, resiliencia y amor. Había aprendido que la vida recompensa a quienes actúan con sinceridad y que los vínculos humanos más profundos y significativos muchas veces comienzan con un acto aparentemente pequeño, pero lleno de corazón. Con el tiempo, Mariana aplicó estas lecciones en su vida diaria, ayudaba a personas en su comunidad, se interesaba por conocer las historias de los demás y se esforzaba por mantener relaciones auténticas y significativas. Su experiencia con don Ernesto y sus hijas se convirtió en un faro que guiaba sus acciones, recordándole que la bondad siempre encuentra su camino y que cada persona que conocemos puede dejarnos enseñanzas inolvidables. Finalmente, Mariana comprendió que la vida estaba llena de oportunidades para hacer el bien y que cada acto, por mínimo que pareciera, podía transformar el mundo de alguien de manera profunda. Su historia se convirtió en un testimonio de que la generosidad no solo cambia la vida de quienes reciben, sino también de quienes dan, creando un círculo de gratitud, aprendizaje y amor que perdura para siempre.